Buenos días, queridos hermanos, bienvenidos a la comunidad contigo. Estamos en lunes 27 de septiembre y vamos a tomar nuevamente este tiempo para leer la palabra del Señor y para meditar en ella. Pero primero vamos a orar. Padre amado, te damos gracias por este tiempo que tú nos das. Gracias porque podemos pasar este tiempo leyendo tu palabra y gracias, Señor, porque también tú permites que podamos meditar en ella, podamos aprender más de ti. Te pedimos, Señor, que tú nos guíes y, Señor, nos enseñes. Te damos gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Estamos haciendo un estudio de Salmos 119 cada lunes y viernes y estamos tomando una estrofa a la vez de este salmo. La primera semana vimos la estrofa en la que el salmista escribía acerca de andar en los caminos de Dios. El viernes pasado vimos la segunda estrofa en la que hablaba de mantener puro nuestro camino. Y hoy vamos a leer la tercera estrofa, que se identifica con la letra Gimel del alfabeto hebreo. Y como les decía en anteriores devocionales, es un salmo acróstico y si leyéramos esta estrofa en hebreo, cada uno de sus 8 versos comienza con esta letra, la letra Gimel. Y esta estrofa nos va a hablar de cuán importante es guardar la palabra de Dios. Salmo 119, los versículos 17 al 24 dice: Haz bien a tu siervo, para que viva y guarde tu palabra. Abre mis ojos y y miraré las maravillas de tu ley. Peregrino soy yo en la tierra. No encubras de mí tus mandamientos. Se consume mi alma por anhelar tus preceptos en todo tiempo. Increpaste a los arrogantes. Malditos los que se desvían de tus mandamientos. Aparta de mí el oprobio y el desprecio, porque he guardado tus testimonios. Aunque los gobernantes se sienten y hablen contra mí, tu siervo meditará en tus leyes. Tus testimonios son mi delicia, y también mis consejeros. Algo que resalta desde el principio de esta porción del Salmo es que el autor reconoce que el Señor debe obrar en su vida, porque dice: haz bien a tu siervo, abre mis ojos, no encubras de mí tus mandamientos, aparta de mí el oprobio y el desprecio. Como vimos en los anteriores devocionales, el Señor debe obrar en nosotros para que nosotros podamos guardar su palabra. La humanidad tiene el pensamiento invertido. Piensa que hay que tratar de guardar la palabra de Dios para que Dios pueda obrar en nosotros. Pero lo que vemos a través de toda la palabra es justo lo contrario. Si el Señor no obra en nosotros, seremos incapaces de vivir conforme a su palabra. Si queremos guardar la palabra de Dios, Dios primero tiene que obrar en nosotros. Ahora, lo primero que dice en el versículo 17 es: haz bien a tu siervo para que viva y guarde tu palabra. Solo por el obrar de Dios, solo por su gracia, estamos capacitados para vivir conforme a la palabra de Dios. Solo por su obra podemos guardar y podemos hacer la voluntad de Dios escrita en la palabra. Ahora, la gran diferencia radica en reconocer que el Señor tiene que obrar primero en nosotros. El Señor debe primero darnos vida espiritual. Él tiene que salvarnos. Él tiene que hacernos de nuevo. O como dice el versículo 18, tiene que abrir nuestros ojos para que recién podamos mirar lo maravillosa que es su palabra.
para entender por qué nos ha dado su ley. Spurgeon dijo, no necesitamos que Dios nos dé más beneficios, sino que nos dé la habilidad de ver lo que ya nos ha dado. ¿Saben? El beneficio más grande que podemos recibir es que el Señor nos salve, que el Señor nos haga sus hijos. Y solo es a través de Jesús, a través del Mesías, a través del Salvador. Con la salvación, el Señor nos da la habilidad de ver lo que Él nos ha dado. Entonces, vivimos y guardamos su palabra. Segundo, a través del Salvador. El Señor abre nuestros ojos para que veamos su palabra. Y cuando vemos su palabra, la guardamos y vivimos conforme a ella. Entonces, nos damos cuenta de que somos extranjeros. El salmista dice en el versículo 19, forastero soy o peregrino soy. Nuestros ojos fueron abiertos. Entonces vivimos conforme a la palabra. Y ya no encajamos con los deseos y los valores del mundo. Estamos en este mundo, pero no somos del mundo. O ya no nos amoldamos al mundo. La filosofía del mundo nos empuja a vivir conforme a nuestros propios deseos, conforme a lo que el mundo dice. La palabra de Dios, en cambio, nos llama a obedecer al Señor y a hacer su voluntad y no la nuestra. Entonces es importante para el salmista que el Señor no esconda sus mandamientos, que el Señor haga evidentes sus mandamientos, que el Señor le muestre de una forma clara lo que quiere que Él haga. Su deseo es vivir de acuerdo con la palabra, porque sin la palabra pronto nos extraviamos y tratamos de aferrarnos a lo que mejor nos parece o lo que tal vez otros dicen que es lo mejor para nosotros. Por eso es necesario conocer su palabra y ver cómo Él quiere que la apliquemos de forma correcta a nuestra vida. Por eso el Señor nos ha dado su guía a través del Espíritu Santo. Y saben, al tener abiertos nuestros ojos, al saber que somos peregrinos, podemos ver el contraste que hay entre lo que el Señor ha hecho en nosotros, está haciendo en nosotros y va a hacer en nosotros, y lo que las personas que no conocen al Señor hacen. Hay una diferencia radical. Por un lado, en los hijos de Dios hay un anhelo por la palabra de Dios en todo tiempo. El versículo 20 dice, se consume mi alma por anhelar tus preceptos en todo tiempo. Hay un profundo anhelo por hacer lo que dice el Señor en su palabra. Tendría que ser el deseo de hijos obedientes del Padre Celestial. Ese tendría que ser nuestro anhelo. Ahora, en contraposición, está la reprensión a esos soberbios que se desvían y obviamente no toman en cuenta al Señor y su palabra. Calvino decía, es solamente la fe que nos humilla y toda rebelión surge del orgullo. El hombre que no considera a Dios trata de vivir de acuerdo con lo que Él es. Y como dice Calvino, de ese orgullo surge su rebelión. Y de esa rebelión también nace una oposición activa.
No solo hacia Dios, sino también hacia los hijos de Dios. El salmista dice, aunque los gobernantes se sienten y hablen contra mí. Somos extranjeros, somos forasteros, somos peregrinos. No pertenecemos a este mundo. Y el mundo está en contra de los que no actúan de acuerdo con su filosofía. Pero pese a ello, no debe haber temor en nosotros. Más bien, como el salmista dice, tu siervo meditará en tus leyes. Es decir, la palabra de Dios seguirá siendo la guía perfecta para nuestras vidas. No podemos tratar de agradar al mundo, de que el mundo no nos diga nada, y entonces hacer lo que el mundo dice para poder vivir tranquilos. Si somos hijos de Dios, tenemos que vivir conforme a la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué? Como dice el versículo 24, tu testimonio son mi delicia y también mis consejeros. Como hijos obedientes de Dios, tenemos que deleitarnos en lo que Él nos dice. Pero más aún, con los ojos abiertos por el Señor, podemos ver que su palabra es lo mejor para nosotros. En ella encontramos el mejor consejo. ¿Saben? Seguir la voluntad de Dios es lo mejor que podemos hacer. Guardar la palabra de Dios es lo más importante para nosotros como hijos de Dios. Guardar la palabra de Dios para los que no son hijos de Dios no es importante. Pero saben que también es imposible. Porque querer guardar la palabra de Dios sin que Dios obre es imposible para cualquiera. Solo un corazón transformado puede anhelar, puede deleitarse viviendo conforme a la palabra de Dios. Solo es una realidad cuando el Señor está obrando de forma activa en la vida de sus hijos a través de su Espíritu Santo. Ahora, ¿qué es la palabra de Dios para nuestra vida? ¿Ha obrado el Señor en nosotros, abriendo nuestros ojos? ¿Vemos la palabra del Señor como ese tesoro en el que meditamos y nos deleitamos? Saben, si decimos que somos hijos de Dios, pero para nosotros no es importante guardar su palabra, hay algo preocupante que puede estar pasando. Porque cuando el Señor ha comenzado a obrar en nosotros, cuando el Señor ha abierto nuestros ojos, no va a dejar su obra incompleta. No va a permitir que nos quedemos en un estado inicial. Entonces tal vez es tiempo de examinar nuestro corazón y pedirle al Señor que verdaderamente abra nuestros ojos y que nos haga ese bien para que vivamos y guardemos su palabra. Ahora, tal vez nunca consideramos a Dios y tampoco su palabra. Y puede ser el tiempo en el que el Señor quiere obrar en nosotros a través de Jesús. Entonces lo que tienes que hacer es reconocer que eres pecador y pedirle al Señor Jesús que sea tu Salvador. Jesús vino para que por medio de Él Dios pueda abrir nuestros ojos espirituales y entonces Él comience esa obra en la que su palabra va a llegar a ser nuestro deleite y vamos a vivir conforme a ella. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias por este tiempo que tú nos das. Gracias, Señor, porque podemos ver en tu palabra tu perfecta voluntad. Pero gracias, Señor, porque podemos ver todo eso, porque tú has abierto nuestros ojos. Y te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a vivir conforme a tu palabra. Que, Señor,
nuestro deseo sea que nunca se aleje tu palabra de nosotros. Y Padre amado, también te quiero pedir por esas personas que aún no te conocen, que Señor, tú puedas obrar en sus corazones, que tú puedas llamarlos y que ellos puedan también tener esos ojos abiertos para ver tu voluntad. Te damos gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Muy bien, hermanos, eso es todo por hoy. El día de mañana tenemos otro devocional a esta misma hora. Que el Señor les bendiga y que tengan una linda semana.